La visión que el Señor me reveló, inmediatamente después de que mi corazón dejara de latir, fue un horror profundo, una realidad devastadora para la cual ninguna clase de teología, sin importar su rigor, me había preparado jamás. Distintamente escuché su voz, tierna, pero resonando con una tristeza incomprensible, mientras me miraba directamente. Thomas, me dijo, crees erróneamente que la trompeta sonará solo una vez. Luego, clarificó esta terrible verdad, no, la trompeta sonará continuamente durante 3 días completos y, trágicamente, en el cuarto día, millones de personas simplemente desaparecerán sin dejar rastro. Ahora, habiendo sido enviado de regreso a este mundo, debo plantear la misma pregunta punzante que ha estado ardiendo implacablemente en mi pecho desde que recuperé la conciencia. Si tú poseyeras este conocimiento ahora mismo, que una cuenta regresiva definitiva de 72 horas ya ha comenzado para este mundo, ¿cuál sería? Absolutamente, ¿tu curso de acción inmediato? Mi nombre es Thomas, y tengo 68 años. Recuerdo esa particular mañana de domingo en Ohio con una claridad tan vívida, como si hubiera ocurrido ayer. Estaba de pie precisamente detrás del púlpito, predicando un mensaje centrado en la prosperidad y articulando cómo Dios desea que vivamos una vida cómoda. Estaba eligiendo deliberadamente mis palabras con extrema cautela, asegurándome de no pronunciar nada que pudiera molestar potencialmente a las familias ricas e influyentes, sentadas en los bancos delanteros. Pero justo en medio de una frase, un dolor abrumador y masivo me aplastó el pecho, sintiéndose exactamente como si una montaña cayera repentinamente sobre mí. No pude tomar ni un solo aliento y colapsé violentamente justo encima de mi Biblia abierta. Vagamente podía escuchar los jadeos y gritos de la gente en la congregación mientras se apresuraban, frenéticamente hacia mí. Simultáneamente, sentí que mi espíritu era sacado a la fuerza de mi cuerpo físico. Sin embargo, lo más peculiar fue que la primera sensación que experimenté no fue terror en absoluto, más bien, fue una extraña sensación de alivio inexplicable, como si un peso extraordinariamente pesado finalmente hubiera sido quitado misericordiosamente de mi alma. Sin embargo, mientras miraba hacia abajo desde el techo y observaba mis notas de sermón inacabadas, un terrible y aplastante arrepentimiento me invadió por completo. Me di cuenta instantáneamente de que había estado usando trágicamente mi voz para adormecer suavemente a la gente en un profundo letargo espiritual, cuando mi deber sagrado era, en cambio, despertarlos vigorosamente. Mi alma se quedó suspendida allí, y vi claramente mi libreta abierta. Las palabras, todo está bien, estaban escritas de manera visible en letras grandes, y a la dura luz de la eternidad, de repente se sintieron como una mentira cruel y totalmente burlona. Luego fui poderosamente atraído a través de un intenso túnel de increíble luz hasta que me encontré de pie, directamente ante el Señor Jesús mismo. No se manifestó como un juez severo y distante, en cambio, estaba completamente lleno de un amor profundo que trasciende cualquier capacidad que poseo para describirlo. Sin embargo, cuando miré profundamente en su rostro, discerní una tristeza honda y pesada grabada en sus ojos. Una parte de mí, confieso, había estado esperando tontamente escucharlo pronunciar que yo había sido un siervo bueno y fiel. Pero en su lugar, habló con una voz que era a la vez tierna en tono y absolutamente desgarradora en su significado. Tomás, declaró, les diste a mis ovejas mucha hierba cómoda para comer, pero nunca les enseñaste fielmente a cuidarse de los lobos. Me reveló que el mundo entero está actualmente sumergido en un profundo sueño espiritual y que la humanidad ha perdido catastróficamente el rumbo. Afirmó solemnemente que se está preparando para darle al mundo la señal de Jonás, lo que constituye una advertencia final e innegociable de 3 días. Aprendí que la trompeta final ciertamente no sonará solo una vez, más bien, sonará agresivamente durante 3 días completos, sirviendo como una oportunidad final y exhaustiva para que cada alma se arrepienta y regrese. Este escenario es justo como en los días antiguos de Noé, cuando la puerta protectora del arca permaneció abierta durante 7 días antes de que la lluvia realmente comenzara a caer y el juicio empezara. El Señor no me estaba gritando con ira, sin embargo, la inmensa tristeza que presencié en sus ojos era mucho más pesada de lo que cualquier palabra de juicio podría ser jamás. Luego, en su abrumadora y gran misericordia, me permitió mirar a través de sus propios ojos para observar precisamente lo que está destinado a suceder durante esas cruciales 72 horas. La aterradora visión comenzó verdaderamente en el día 1. Un zumbido profundo y de baja frecuencia comenzó a sacudir el mundo entero,
Una vibración diferente a todo lo que había escuchado antes en mi vida. No era físicamente lo suficientemente fuerte como para lastimar los oídos, pero era una vibración profunda que penetró directamente a través de la piel y se asentó profundamente en los huesos. Observé al mundo reaccionar a este evento sin precedentes a través de los propios ojos del Señor, y me rompió absolutamente el corazón presenciar cómo respondía la humanidad. Los científicos aparecieron inmediatamente en las noticias, llamándolo ya con confianza simplemente una onda gravitacional anormal. Las grandes empresas tecnológicas y las plataformas de redes sociales se inundaron instantáneamente con rumores infundados sobre supuestos extraterrestres para explicar todo el fenómeno. El engaño calculado estaba comenzando de inmediato. Me di cuenta en ese momento punzante de que la parte más aterradora no era el ruido en sí, sino la velocidad espantosa con la que la gente buscaba cualquier excusa científica conveniente para ignorar la inconfundible voz de Dios. Vi a personas poniéndose desesperadamente auriculares con cancelación de ruido, intentando literalmente bloquearlo. Fue intensamente doloroso ver a los supuestos intelectuales de mi propia iglesia mirando fijamente sus pantallas de televisión en busca de respuestas científicas en lugar de simplemente abrir el libro divino del Apocalipsis. Era una condición de ceguera espiritual total y cegadora. Honestamente, si el Señor no hubiera abierto misericordiosamente mis ojos espirituales en ese momento exacto, probablemente habría estado allí junto a ellos, asintiendo complacientemente con esos seguros profesores de física. Luego, el Señor dirigió mi mirada apesadumbrada hacia mi propia iglesia. Vi a mis ancianos y diáconos, hombres con los que he orado durante años, pero estaban atrapados en un estado de pánico total. En lugar de abrir la palabra, se llamaban frenéticamente entre sí, no para orar, sino para verificar urgentemente el mercado de valores. Estaban reunidos apretadamente alrededor de una mesa, discutiendo intensamente cómo proteger las cuentas bancarias y los fondos de jubilación de la iglesia del inevitable colapso del mercado que el sonido había causado. Decididamente, no estaban organizando una reunión de oración, simplemente estaban tratando de salvar su dinero terrenal. Al mirar sus prioridades equivocadas, sentí el peso total y aplastante de mi profundo fracaso como su pastor. Había pasado toda mi carrera criando cristianos culturales que sabían cómo pasar por las mociones religiosas, pero que no poseían una conexión real y profunda con el Señor viviente. Quería desesperadamente gritarles que detuvieran todo inmediatamente y simplemente se arrodillaran, pero trágicamente solo era un testigo silencioso. Ansiaba atravesar la visión y sacudirlos para que despertaran, clamando para que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Por favor, amigos, les ruego ahora, si absolutamente no quieren ser encontrados durmiendo cuando esa trompeta crítica suene, háganmelo saber. Dejen un comentario que diga, Señor, despiértame. Cuando el día 2 llegó dramáticamente, exactamente 24 horas después, el carácter del sonido comenzó a cambiar fundamentalmente. Se volvió más nítido y mucho más intenso, resonando como un despertador espiritual ineludible que sonaba profundamente dentro de cada alma. La sociedad inmediatamente pareció dividirse justo por la mitad. Vi vívidamente los bares locales repletos de gente tratando desesperadamente de beber suficiente alcohol para olvidar el sonido por completo. Por el contrario, las iglesias también estaban a rebosar, pero la vista no era hermosa. La gente gemía y gritaba de terror puro y desgarrador, no porque realmente quisieran cambiar sinceramente sus vidas o arrepentirse genuinamente. Cada máscara de hipocresía arraigada caía rápidamente. Fui testigo de personas que siempre habían estado agresivamente en contra de Dios volviéndose aún más hostiles, incluso atacando físicamente a aquellos que se atrevían a intentar orar en la calle. Comprendí entonces que estos 3 días eran el cedazo esencial que el Señor estaba utilizando para separar minuciosamente el trigo precioso de la cizaña inútil. Fue una visión indescriptiblemente trágica. Vi a los pecadores más quebrantados arrodillados con lágrimas en las aceras en arrepentimiento genuino, mientras que los profesores de teología engreídos estaban ocupados en las noticias, explicando meticulosamente el sonido como un mero fenómeno psicológico. El Señor luego me mostró específicamente a una persona, mi secretaria, Sara. Para todos en el pueblo, exteriormente parecía una santa perfecta, pero había estado ocultando meticulosamente una aventura secreta durante un tiempo considerable. Esa alarma del día 2 la estaba empujando poderosamente al borde absoluto de la cordura.
La observé paralizada frente al espejo de su dormitorio, mirando desesperadamente su teléfono, ferozmente dividida entre finalmente cancelar la aventura o convencerse débilmente de que Dios simplemente la pasaría por alto. Pude ver con claridad devastadora que su pecado específico y no confesado estaba actuando como un ancla profundamente pesada, reteniéndola trágicamente justo cuando el barco de rescate se preparaba inminentemente para abandonar el muelle. Ansiaba desesperadamente el cielo, sin embargo, no podía obligarse a soltar su propia versión pequeña, cómoda y dulce del infierno. Deben entender, amigos, que simplemente no pueden llevar ese tipo de pesado equipaje espiritual consigo en el vuelo de regreso a casa. Con la dramática llegada del tercer día, el sonido se había intensificado hasta convertirse en una sinfonía trágica y monumental que sacudió los cimientos mismos de la tierra. Terremotos suaves pero continuos comenzaron a ondular simultáneamente a través de cada continente. Observé con asombro cómo el cielo se volvía de un tono púrpura magullado y profundo, incluso los pájaros dejaron de cantar sus canciones, y los animales salvajes corrieron frenéticamente a las ciudades, buscando activamente cualquier lugar para esconderse. Era una oscuridad tan profunda como el día en que nuestro Señor fue crucificado. Para aquellos que se negaron obstinadamente a creer, vi cómo su miedo paralizante mutaba rápidamente en un odio amargo y rabioso. En lugar de finalmente arrepentirse, comenzaron abiertamente a maldecir a Dios. Este fue el ultimátum final e innegociable, y no quedaba absolutamente más término medio para que nadie se posicionara. Luego, en una exhibición gloriosa, vi a Sara, mi directora de coro. Finalmente cayó dramáticamente de rodillas, soltó su teléfono y rindió de todo corazón ese pecado secreto al que se había estado aferrando agónicamente. Verla encontrar la libertad y la redención en el último segundo me hizo llorar profusamente con un alivio abrumador. Cuando esa oscuridad profunda cubra el mundo, la gente ya no podrá verse claramente. Solo podrán ver su propia conciencia desnuda parada vulnerablemente ante el Creador Todopoderoso. En la mañana del cuarto día, el sol comenzó a levantarse con vacilación. Luego, un silencio total e inquietante cayó repentinamente sobre todo durante aproximadamente media hora. Luego, en un instante, sucedió el evento. No hubo efectos especiales elaborados, como los que se ven representados en las películas, solo un desvanecimiento físico repentino e inexplicable. Vi la ropa de Sara colapsar instantáneamente en un montón sin sentido en el suelo de su dormitorio, pero ella se había ido por completo. Su esposo, que solo asistía esporádicamente a la iglesia principalmente para socializar, se quedó sentado allí, desconcertado, sosteniendo su periódico matutino. Se desarrolló exactamente como dice la palabra, 2 personas en el campo, una milagrosamente tomada y la otra trágicamente dejada atrás. Pero lo más desgarrador que presencié fue a los niños inocentes desapareciendo directamente de los brazos protectores de sus padres que no conocían al Señor o lo habían rechazado. El terrible sonido del lamento colectivo que siguió inmediatamente fue más angustia de lo que yo podría soportar. No se intercambiaron despedidas finales. Dios no negocia con la humanidad. Justo como cuando la pesada puerta del arca de Noé se cerró, nadie pudo volver a abrirla, sin importar cuán desesperadamente rascaran sus dedos contra la superficie de madera. El detalle más inquietante de todos no fue la escena caótica de autos vacíos chocando entre sí, fueron los escalofriantes gritos crudos de aquellos que se dieron cuenta demasiado tarde de que el Señor los había dejado definitivamente atrás justo cuando el mundo caía rápidamente en un caos completo e irreversible. De repente, cada pantalla en todo el mundo parpadeó dramáticamente a la vida simultáneamente. Un nuevo líder global apareció instantáneamente, era extraordinariamente tranquilo, sereno y notablemente elocuente. No intentó negar que millones habían desaparecido inexplicablemente. En cambio, proporcionó suavemente una explicación muy lógica y totalmente creíble. Escalofriantemente lo llamó una limpieza genética, afirmando que era un paso necesario para que el mundo evolucionara con éxito al eliminar a las personas fanáticas e inflexibles que supuestamente estaban frenando a la humanidad. Me horroricé absolutamente al ver con qué rapidez la gente que quedaba se aferraba instintivamente a sus palabras engañosas, como un hombre ahogándose que agarra una cuerda deshilachada. El engaño calculado era tan sofisticado y sonaba tan perfectamente razonable para sus oídos llenos de culpa. Me di cuenta entonces de que este hombre no requería armas ni bombas para tomar el control exitosamente del mundo.
Solo requería una mentira convincente que calmara eficazmente las conciencias culpables de aquellos que quedaban allí, abandonados. La visión luego se movió inevitablemente hacia el periodo oscuro de la Gran Tribulación. Vi cómo inmediatamente comenzaron a usar una marca específica, la aterradora marca de la bestia, simplemente para controlar quién podía comprar alimentos esenciales y, por lo tanto, sobrevivir. Vi al esposo de Sara de nuevo. Estaba visiblemente hambriento y profundamente asustado, pero recordaba vívidamente cada advertencia crítica que su esposa le había dado fielmente. Cuando le indicaron que tenía que tomar la marca, los miró directamente a los ojos y se negó valientemente. Lo arrestaron inmediatamente, justo en ese momento. Vi, con claridad desgarradora, que la fe ya no era solo algo conveniente de lo que se hablaba el domingo por la mañana. Ahora era definitivamente algo que tenías que pagar con tu propia vida. Vi cómo personas dedicadas eran martirizadas por su testimonio inquebrantable de Jesús. Y esto ya no era solo una historia distante de libros de historia, se había convertido en una realidad brutal e inmediata. Amigos, por favor, no esperen hasta que su fe les cueste la vida para creer de manera verdadera y genuina. Si desean aceptar su gracia gratuita hoy, simplemente comenten, amén. La visión luego pasó al impresionante juicio del gran trono blanco. El libro de la vida fue abierto, y no había absolutamente espacio para el debate o para poner excusas. Cada cosa secreta, los pastores falsos que solo se preocupaban por acumular dinero y la gente que realizaba buenas obras, meramente para ser vista por otros, todo fue puesto al descubierto. Me estremecí profundamente mientras observaba esta escena porque vi claramente que la justicia de Dios es absoluta e intransigente. Comprendí entonces que el infierno no es meramente solo un lugar de fuego eterno. Es, más exactamente, la separación total y permanente de la fuente de toda vida. Es una soledad dolorosa tan profunda y tan oscura que no puedo posiblemente expresar el sentimiento en meras palabras. El infierno no es un lugar donde Dios tortura activamente a la gente. Es simplemente el terrible lugar donde Él finalmente, definitivamente respeta la decisión previa de una persona de decir enfáticamente, no te necesito. Y así, Él retira su presencia sustentadora para siempre. De repente, la escena cambió dramáticamente para revelar la vista más hermosa y trascendente que he encontrado jamás. La cena de las bodas del Cordero en el cielo. Vi a mi querida esposa, que había fallecido hace años, y vi a Sara también, luciendo increíblemente radiante y pacífica. La abrumadora alegría de esa reunión celestial era totalmente desbordante. No había absolutamente más dolor, ni más arrepentimiento, y cada lágrima había sido permanentemente enjugada. Finalmente, comprendí que el objetivo final y más profundo de Dios no es aterrorizarnos o asustarnos, sino tenernos sentados allí en esa mesa de banquete con Él. Él no creó el infierno para nosotros, en cambio, preparó este magnífico y gran banquete para nosotros. La elección siempre ha permanecido firmemente en nuestras manos y siempre lo ha sido. Luego sentí una mano cálida, firme e inconfundible colocada sobre mi hombro, y era el Señor Jesucristo mismo. Me miró con una intensidad tan penetrante y declaró, Tomás, ahora lo has visto todo. Has presenciado el alto precio eterno de ser espiritualmente indiferente y la hermosa y magnífica recompensa de la fe verdadera e inquebrantable. Me dijo enfáticamente que tenía que volver. Me ordenó, ve y despierta a los otros pastores, y vigorosamente despierta a mi iglesia. Amigos, verdaderamente no quería dejar ese glorioso lugar de luz. Ansiaba quedarme en su presencia inmediata para siempre. Pero instantáneamente sentí el profundo peso de la solemne responsabilidad que estaba poniendo pesadamente sobre mi corazón. Mi amor renovado por él y por todos ustedes se convirtió instantáneamente en una necesidad desesperada y urgente de tomar medidas inmediatas. Me di cuenta escalofriantemente de que regresar a este mundo caído era en realidad el castigo más pesado que jamás podría enfrentar, sin embargo, era simultáneamente el regalo más grande e indispensable que posiblemente podría darles. Lo siguiente que supe fue que abrí los ojos a la realidad fría y brillante de una sala de emergencias. Mi corazón había estado completamente detenido durante 8 minutos agonizantes. Vi a los médicos y enfermeras parados allí con expresiones de shock total registradas en sus rostros porque mi latido había regresado repentina y milagrosamente. Pero, ¿saben? La primera acción que tomé no fue preguntar por mi propia salud.
Extendí la mano y agarré la mano de la enfermera con cada gramo de fuerza que me quedaba. Le dije urgentemente, no tenemos mucho tiempo, porque la trompeta está a punto de sonar. Pude verlo claramente en sus ojos escépticos. Me miraron como si fuera simplemente un anciano loco que había perdido la cabeza después de un encuentro muy cercano con la muerte. Pero mientras los miraba de vuelta, ya no veía médicos ni enfermeras. Vi a personas paradas justo en medio de las vías activas con un tren de carga gigante silbando y rugiendo furiosamente directamente hacia ellas, y ni siquiera podían escucharlo venir. Requirió unas 2 semanas para ponerme físicamente de pie, pero finalmente volví a subir a ese púlpito sagrado. Tomé a propósito mis viejas notas de sermón, las centradas en cómo ser exitoso y cómodo, y las tiré directamente al cesto de basura. Me paré ante mi congregación y prediqué un mensaje sobre el arrepentimiento real y auténtico, sobre esos 3 días inevitables de advertencia y sobre cómo debemos prepararnos urgentemente. Seré completamente honesto con ustedes. Algunas personas se levantaron inmediatamente y salieron por la puerta. Me llamaron descaradamente fanático y loco, pero muchos otros se quedaron solemnemente. Se sentaron en silencio en esos bancos, llorando abiertamente al darse cuenta de que genuinamente necesitaban cambiar verdaderamente sus vidas. Simplemente ya no me importa hacer sentir bien a la gente o intentar desesperadamente mantener mi lucrativo trabajo como pastor. Mi única y sola preocupación ahora es salvar tantas almas preciosas como me sea posible alcanzar. Si su propio pastor no les está contando actualmente acerca de estas cosas críticas, entonces tienen que salvarse absolutamente a sí mismos. Poseen la Santa Biblia justo ahí en sus propias manos. He llegado a darme cuenta profundamente de que el mayor honor que una persona puede lograr jamás no está relacionado con ser rico o exitoso profesionalmente. Se trata puramente de mantener fielmente nuestra promesa sagrada con aquel que nos creó. Ser fiel a Dios no es solo simplemente aparecer en la iglesia una vez a la semana para ver casualmente a sus amigos. Se trata profundamente de vivir en un estado constante en el que estás completamente listo para dejar esta tierra en el mismo segundo en que suene esa trompeta. Ahora me siento como un viejo soldado experimentado, uno que ya ha presenciado exactamente cómo termina la batalla final. Y esta realidad me da una clase de paz profunda que apenas puedo describir. Les ruego desesperadamente, por favor, no vivan su vida como si tuvieran 100 años restantes para resolver las cosas casualmente. Necesitan vivir urgentemente cada día como si solo les quedaran 3 días. Soy solo un simple mensajero que fue enviado de regreso con esta advertencia crucial. He estado orando fervientemente por ustedes, incluso antes de que comenzáramos esta conversación. Por favor, recuerden que esos 3 días del sonido de la trompeta son un regalo final y monumental de gracia de un Dios amoroso y misericordioso. No permitan que se conviertan trágicamente en la razón de su arrepentimiento eterno. Quiero orar por cada uno de ustedes personalmente. Por favor, dejen su petición de oración en los comentarios a continuación y simplemente digan, Señor, por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Les prometo que estaré fielmente de rodillas esta noche, orando específicamente por cada nombre que esté escrito allí.